Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. ¿Quién recuerda de ustedes cuál fue la pregunta que hicimos para resolver este pasaje que vamos a mirar en esta noche? Es correcto. ¿Cómo debemos responder ante esa ofrenda que Cristo presentó a nuestro favor? Amén. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Gloria a Dios. En esta noche leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y bajo la dirección de su Santo y glorioso Espíritu. Y la iglesia dice: gloria al Señor. Así dice la palabra. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre, en esta noche seguimos delante de tu bendita y gloriosa presencia. Necesitamos, Señor, que tú nos hables de manera personal. Necesitamos, Señor, que por medio de esta porción que hemos tomado para predicar en esta noche, tu santo y glorioso Espíritu haga esa labor y transforme nuestra mente, nuestro corazón, que podamos ser verdaderos esclavos. Que podamos convertirnos, Señor, en esa ofrenda, en ese olor grato para ti. Que nuestra vida, Señor, dé testimonio de la obra gloriosa de la cruz y de la obra de santificación de tu Santo Espíritu. Estamos en tus manos, Señor, y al igual que el predicador, toda la iglesia depende de tu Santo Espíritu, Señor. Rogamos para que reprendas toda obra de las tinieblas y traigas esa libertad que tanto necesitamos en este lugar, que todos podamos prestar atención, desde el más grande, Señor, hasta el más pequeño, porque todos necesitamos atender a tu voz, para que nuestra vida sea el reflejo de tu gloria y podamos atraer así a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo y a toda esta sociedad necesitada del mensaje de salvación. Oramos, Señor, para que este mensaje que ha de ser grabado, Señor, pueda ser un instrumento de bendición para todas aquellas personas que tú determines traer para salvación y para aquellas personas que tú determines, Señor, a través de este mensaje fortalecer y dar vida por medio de tu Santo Espíritu. En Cristo Jesús te damos gracias y quedamos en tus manos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, este mensaje que vamos a predicar en esta noche lo vamos a dividir en 3 encabezados. El primer encabezado está en el versículo 1 y lo he titulado, yo de pronto en el transcurso del mensaje no le voy a decir, este es el segundo encabezado, este es el tercero, pero necesito que estén bien pendientes para que ustedes mismos digan, bueno, ya el hermano está tocando el segundo punto del mensaje. Entonces el primer encabezado o el primer punto de este mensaje lo he titulado, escuche, la consagración del creyente descansa sobre la base de las misericordias de Dios. La consagración del creyente descansa sobre las misericordias de Dios. El segundo punto está también en el mismo versículo 1 y lo he titulado, la presentación del cuerpo como sacrificio es una responsabilidad del creyente y no de Dios. Y el tercer punto de este mensaje lo he titulado, la transformación de la mente es la muestra de la verdadera consagración. La transformación de la mente es la muestra de la verdadera consagración. Amén. Ese es el pastel. Yo creo que ya ahí les dije prácticamente qué es lo que vamos a trabajar en este mensaje. Pero necesitamos recordar que en el mensaje anterior nosotros lo que hacíamos era mostrar los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento
y hablábamos de que esos sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento representaban al Señor Jesucristo, y también miramos que el propósito de aquellos sacrificios que se hacían en la antigüedad, donde se sacrificaban animales, esos sacrificios tenían el propósito de expiar el pecado del pueblo. Y vimos que Cristo se convierte en aquel chivo que expió nuestros pecados al derramar toda su sangre en la cruz del Calvario. Amén. Esto para hacer un resumen corto. Y por eso, luego de mirar toda la obra de Cristo en la cruz del Calvario, todo el alcance que tuvo la obra de redención en nosotros, necesariamente surgió la pregunta: ¿cómo debemos reaccionar o responder nosotros ante tal ofrenda que se nos fue dada? Amén. Por eso el mensaje en esta noche lo he titulado, escuche, el cristiano. Escuche, no el cristianismo, el cristiano, o sea, usted y yo de manera individual. El cristiano, un sacrificio de adoración. Escuche, si usted verdaderamente ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, usted de manera personal es un sacrificio de adoración para Dios. Amén. Este pasaje que nosotros tomamos de Romanos capítulo 12, versículo 1, comienza con una frase que conecta todos los 11 capítulos anteriores. No es ni siquiera el capítulo 11 y el 10, el 9, es una conexión de todos los capítulos anteriores. Pablo comienza diciendo: así que, hermanos, y lo que esta frase así que significa es, con relación a lo anteriormente dicho, o en base a lo que ya les he dicho anteriormente, os ruego por las misericordias de Dios. Escuche, Pablo en los capítulos anteriores está desarrollando el tema de la salvación. Y en el capítulo 3, versículo 10, es como si Pablo, guiado por el Espíritu Santo, hiciera una radiografía del corazón humano de manera, escuche, de manera general, donde no se escapa ni un solo ser humano sobre la tierra, desde el huerto del Edén hasta nuestros días y hasta los días en los cuales venga el fin del mundo. Y la radiografía que hace el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, deja un dictamen claro donde Pablo dice: no hay justo ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda, todos a una se desviaron. Y como si fuera poco, vuelve y repita: no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En otras palabras, lo que Pablo está planteando es la necesidad universal de un Salvador a causa del pecado de todos los hombres. Y luego empieza a desarrollar el tema de la salvación por medio del Evangelio del Señor Jesucristo y su obra de redención en la cruz del Calvario. Vemos a Pablo en el versículo 33 del capítulo 11, perplejo ante la sabiduría de Dios, porque seamos sinceros, solamente a Dios se le ocurre idear un plan de salvación como el que ha hecho el Señor. Nadie más podría en una mente finita idealizar y llevar a la práctica un plan de salvación como el que nuestro Dios ha hecho. Por eso Pablo, en palabras de admiración, proclama en el versículo 33 del capítulo 11: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y luego en el versículo 34 Pablo dice: porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y en el versículo 36 dice: porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y si nosotros miramos lo que Pablo dice en el versículo 36, es que Dios como creador reclama su derecho sobre toda la creación. A él le pertenece todo lo creado. ¿Cuánto más le pertenece la iglesia que él compró en la cruz del Calvario? En base al versículo 36 es que Pablo expone así que.
O sea, como nuestra vida le pertenece a Él porque Él la compró en la cruz del Calvario, es que nosotros debemos reaccionar. Pero Pablo está haciendo algo que no es tan fácil hacer. Pablo está rogando a la iglesia. Seamos sinceros, mis hermanos, rogar no es algo fácil. Para uno rogarle a alguien tiene que tener un amor suficiente por esa persona. Un amor que sale de adentro. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero yo por ahí era un hombre experto en romper corazones. Pero hubo un momento donde a mí me partieron el corazón en 1000 pedazos. Y luego de que me partieron el corazón en 1000 pedazos, yo de rodillas, con lágrimas en mis ojos, rogué para que me amaran. Y eso no es fácil. Porque para uno rogar, fuera de que tiene que amar, también tiene que dejar el orgullo a un lado. Y Pablo aquí está diciéndole a los hermanos de la iglesia de Roma, os ruego. Y luego viene la base de ese ruego sobre el cual Pablo está exclamando a la iglesia, os ruego por las misericordias de Dios. Esa es la base sobre la cual Pablo le está rogando a los hermanos que presenten sus cuerpos en un sacrificio vivo al Señor. Ahora, seamos sinceros. Si nosotros empezamos a meditar acerca de las misericordias de Dios, yo creo y estoy seguro plenamente de que no nos alcanzaría todo el año para empezar a enumerar una a una las misericordias de Dios. Solamente pensemos en algo. Y yo quiero que usted tome esto de manera personal, porque la Biblia se lo dice a usted. Se lo dijo uno a cada integrante del pueblo de Dios en la nación de Israel, y nos lo dice uno a nosotros que somos su iglesia, comprados a precio de sangre. Dios, por medio del profeta Jeremías, dice, con amor eterno, ¿qué pasa? Te he amado. Entonces tómelo para usted. El Señor con amor eterno lo ha amado a usted y me ha amado a mí. Seamos sinceros. Desde antes de fundar la tierra, Dios nos amó de manera personal. No habíamos nacido aún. El Señor no había creado los planetas, la luna, las estrellas, y ya usted y yo éramos el objeto de su amor. Seamos sinceros, Dios no sabía que nos iba a crear. Amén, Él sabía que nos iba a crear. Dios no sabía que íbamos a ser pecadores. Él sabía que íbamos a ser pecadores. Él no sabía que iba a enviar a Cristo a morir en la cruz por nosotros. Claro que Él sabía. Y si nosotros solamente miramos, escuche, el tiempo que nosotros estuvimos lejos de Dios, los peligros que tuvimos que pasar, peligro de muerte, y el Señor no permitió que pereciéramos en ese tiempo donde éramos pecadores sin arrepentimiento, y no permitió que nos fuéramos a una eternidad. Mientras yo preparaba este mensaje, yo meditaba específicamente en esos momentos donde pude haber perdido la vida, porque estuve a punto de perder la vida, y fue la mano misericordiosa de Dios quien no permitió que yo muriera sin Cristo. Y si yo miro solamente eso, mis hermanos, yo creo que es literal, es suficiente para evaluar las misericordias de Dios. Eso estoy hablando sin Cristo. Ahora vengo a Cristo en arrepentimiento y fe, y no solamente Él me trae a salvación, sino que me permite servirle. Me permite predicar el evangelio. Me permite tener una esposa. Me permite tener unas hijas. Me permite congregarme en una iglesia y formar parte de su pueblo. Y si empezamos a mirar, ahora que estamos en Cristo, ¿cuántos beneficios recibimos usted y yo diariamente? Hoy nos levantamos, hoy pudimos laborar, tenemos salud, tenemos empleo, tenemos alimento, nuestra familia inconversa aún no ha partido a una eternidad porque el Señor no le ha placido, nuestros hijos están bien. Y siga enumerando de ahí para allá. Y usted se dará cuenta que si tratamos este tema de las misericordias de Dios, no vamos a terminar por lo menos en esta noche, y de aquí para allá tendríamos mucho más que mirar. Ahora, siendo sinceros, mis hermanos, no solamente necesitamos mirar las misericordias de Dios ahora que estamos en Cristo.
Pero si las miramos ahora que estamos en Cristo, nos damos cuenta de que aún en Cristo nosotros seguimos pecando. Y la misericordia de Dios sigue extendida. Podemos ver un hombre como Jeremías, escuche, en un tiempo donde la nación de Israel de manera general no la estaba pasando bien. Las 10 tribus del norte ya habían sido conquistados por los asirios. Y las otras 2 tribus del sur, que era la tribu de Judá, también estaba pasando por la aflicción porque ya Dios había traído el juicio sobre ellos. Tal había sido el juicio que muchos murieron en el momento de la conquista. Otros fueron llevados cautivos a Babilonia y ese remanente que quedó allá en Jerusalén no la estaba pasando bien. Ese remanente la estaba pasando muy mal. Y si usted evalúa el libro de Lamentaciones, en el capítulo 4 dice Jeremías que las mujeres cocían sus propios hijos para comerlos. Usted puede mirar un tiempo difícil ahí, y la estaba pasando mal el pueblo del Señor. Y sin embargo, en ese tiempo, Jeremías, inspirado por el Espíritu Santo, mirando su propia vida, dice en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca, escuche bien, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Y luego finaliza el versículo 23 diciendo: grande es tu fidelidad. Escuche, es impresionante ver la manera como Jeremías conocía en primer lugar a Dios y en segundo lugar cómo se conocía a sí mismo. ¿Por qué les digo esto? Porque usted mira la vida de Jeremías y Jeremías siempre fue un instrumento en las manos de Dios. Y no es que Jeremías aquí esté mostrando una falsa humildad o simplemente esté dando un pantallazo para animar al pueblo. No, son palabras que salen desde adentro del corazón. Y a pesar de que Jeremías era un hombre piadoso, él sabía acerca de sí mismo que era pecador. Él sabía acerca de sí mismo que nunca podía llegar al estándar de santidad de Dios, y nosotros necesitamos ser conscientes de eso. No importa si usted es consagrado, consagrada, usted ante todo es un pecador, salvado por gracia, merecedor del infierno, y nunca podremos llegar al estándar santo de Dios. Eso jamás lo vamos a poder lograr. O sea que si usted hoy pecó y el Señor aún no lo ha consumido, es por lo que Él dice finalizando el pasaje: grande es tu fidelidad. Dios hizo un pacto con la nación de Israel, y el pacto que Dios hizo sería siempre guardar un remanente, y lo cumplió, lo ha cumplido y lo cumplirá hasta el final. Y Él prometió por medio de Cristo traer salvación y vida eterna, y usted y yo pecamos, y Él lo único que hace es convencernos por medio de su Santo Espíritu de que necesitamos ir a la cruz para retomar nuestro camino en dirección a Él. Esa es la misericordia de Dios. En eso consiste la misericordia de Dios, y es en base a eso que usted y yo vamos a ir al segundo punto para mirar que la responsabilidad de presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo es en base a la misericordia de Dios. Porque el segundo punto que vemos aquí, en el versículo 1, después del ruego de Pablo, es que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Un judío de la época del apóstol Pablo, un judío de la época de Jesús, un judío del Antiguo Testamento, del tiempo de los profetas, un judío del tiempo de la ley, que fuera creyente, que fuera piadoso, cuando escuchaba la palabra sacrificio, lo primero que venía a su mente, a su pensamiento, eran 3 elementos que nunca pueden faltar. En primer lugar, para que hubiera un sacrificio tenía que haber un templo. En segundo lugar, tenía que haber un sacerdote, y en tercer lugar tenía que haber un animal. Esos 3 elementos nunca podían faltar: el templo, el sacerdote y el animal. Ahora, nosotros ya vimos en el mensaje anterior
¿cómo era esto de la ofrenda? En los días de Moisés había un tabernáculo que era una especie de templo. Luego más adelante viene Salomón, se construye un templo. ¿Y qué se hacía allí en el templo y en el tabernáculo? En un altar, que era el altar del sacrificio, se ponía el animal, se degollaba, se rociaba la sangre y luego ese animal era quemado hasta lo sumo. Tenía que ser quemado por completo. Y ese animal, que era un animal perfecto, exhalaba un olor delante del Señor, lo que el pasaje que leímos de Génesis dice, un olor grato para el Señor. Pero resulta y sucede que nosotros luego miramos que todo eso se cumplió en la persona del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo cumple a cabalidad los tres elementos para el sacrificio. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo era el templo. Usted ve al Señor Jesucristo allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, usted ve cuando el Señor llega y ve que en el templo están todos aquellos con esos animales, están los cambistas. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Consumido por el celo, por la casa del Señor. Llega y volca las mesas, echa a todos los hombres y hace un montón de cosas. Obviamente eso no agradó a los judíos. Ellos le dijeron, bueno, ¿qué señal hace usted? ¿Qué señal nos muestra usted? ¿Por qué está haciendo todo esto? Y el Señor les dice, destruid este templo, en el versículo 19. Destruid este templo y en 3 días, ¿qué dice el Señor? En 3 días lo levantaré, en 3 días lo restauraré. Ellos le dicen, oigan a 46 años tardó la construcción de este templo y usted viene a decir que en 3 días lo va a levantar. Pero Juan aclara que Jesús estaba hablando acerca de su propio cuerpo. Y lo que está diciendo Juan es que Cristo no quiere morar en templos humanos. Cristo quiere morar en la iglesia. Cristo quiere morar en la iglesia. Pero luego vemos a Cristo que también cumple la función de sacerdote y más que sacerdote. Cuando un judío piadoso de esos tiempos antiguos pensaba en el sacrificio, pensaba en la persona más importante del pueblo, que no era el sacerdote. La persona más importante del pueblo era el sumo sacerdote, era la máxima autoridad en aquel tiempo. Los sacerdotes ofrecían sacrificios todos los días. El sumo sacerdote se presentaba una sola vez a ofrecer sacrificio por sí mismo, por su familia y luego sacrificio por el pueblo. Entonces Cristo cumple esta función y el escritor a los Hebreos nos dice allá en el capítulo 4, versículo 15, que Cristo es ese sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades porque fue tentado como cada uno de nosotros, con la diferencia y el agravante que nunca pecó. En base a eso tenemos que construir un altar de adoración. ¿Qué más beneficios queremos nosotros? Y si queremos mirar también, obviamente, Hebreos capítulo 10 nos muestra a Cristo como aquel que se entregó en un sacrificio, en un olor fragante al Padre por causa de nosotros. Escuche, vemos el templo, el sacerdote, el animal en el Antiguo Testamento. Luego vemos a Cristo como el templo, como el sumo sacerdote y como el animal que fue sacrificado. Pero ahora Pablo usa este término para referirse a nosotros. Ahora nos toca el papel a nosotros como iglesia. Nos toca hacer el templo, nos toca hacer los sacerdotes y nos toca hacer el sacrificio para Dios. Por ejemplo, miramos al apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3 versículo 16 refiriéndose a la iglesia y les dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Somos el templo del Dios vivo. Somos la morada del Eterno. Somos la morada del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero también nosotros somos esos sacerdotes del nuevo pacto. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 9 dice: mas vosotros
Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y en tercer lugar, Pablo está diciendo aquí que nosotros somos ese sacrificio que arde en el altar para el Señor. Amén. Ahora, escucha lo que le voy a decir. Lo que Pablo está presentando en este versículo 1 es la ofrenda de adoración para Dios que tenemos que presentar cada uno de nosotros. Amén. Pablo está mostrando la ofrenda de adoración que necesariamente, por causa de las misericordias de Dios, debemos ser usted y yo para Dios. Ahora, esa adoración de la que Pablo está hablando aquí no es algo místico, como muchos piensan. No es algo misterioso. No es que nosotros como creyentes de manera personal cerremos los ojos, nos crucemos los brazos, nos crucemos los pies y empecemos a levitar y a decir om, y a comunicarnos por allá. No. El apóstol Pablo no se refiere a algo extraño que la iglesia practica. La adoración no es algo extraño. La adoración consiste, escuche, en presentar nuestros cuerpos. Este estuche que vemos aquí. ¿Y cómo tenemos que presentarlo? Como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ahora seamos sinceros, lo que Pablo está planteando aquí es lo siguiente. Antes de venir a Cristo en arrepentimiento y fe, ¿para qué usábamos usted y yo nuestro cuerpo? Para pecar. Personalmente yo usaba mi boca para decir mentiras, para decir vulgaridades, para maldecir la perfecta creación de Dios. Yo renegaba si estaba haciendo calor, qué pereza, si estaba haciendo frío me voy a congelar, yo renegaba por todo. Mis pies los usaba como instrumento de iniquidad para ir a ciertos lugares que no agradaban al Señor. Mis manos y mis pies los usaba como instrumentos para adorar a mi gran ídolo, un equipo de fútbol. Y usaba mis labios para cantar, para entonar himnos y una serie de cosas, otros himnos que ustedes no quisieran ni escuchar. Ahora, solamente piense por un momento, antes de venir a Cristo en arrepentimiento y fe, ¿usted para qué usaba sus manos? ¿Usted para qué usaba sus pies? ¿Usted para qué usaba sus ojos? ¿Qué era lo que usted miraba antes de venir a Cristo en arrepentimiento y fe? ¿Para qué usaba sus oídos? ¿Para qué usaba usted su cerebro? ¿Cuál era su meditación de día y de noche antes de venir a Cristo en arrepentimiento y fe? Entonces lo que Pablo está diciendo aquí es que presentar nuestro cuerpo como un objeto de santidad, de separación para Dios, en eso consiste el culto racional que nosotros le damos a Dios. Mire lo que dice Pablo aquí en el capítulo 6 de la carta a los Romanos, específicamente en los versículos 12 y 13. Mire lo que Pablo dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Eso es lo que dice Pablo aquí. Y Pablo lo que está diciendo aquí, mis hermanos, es que ese es nuestro culto racional. ¿Por qué? Porque seamos sinceros, el culto que nosotros le damos a Dios, más que venir a un templo como este físico y venir acá y cantar muy bonito y levantar las manos y llorar, no sirve de nada. Escuche, si usted usa sus labios para adorar a Dios durante el culto, pero usted antes de venir al culto usa sus labios para decir mentiras, no vino a nada.
Amén. Seamos sinceros, usted viene acá y le canta al Señor: yo quiero ser un adorador. Usted lo que está cantando ahí, cantando yo quiero ser un adorador, es exactamente esto que hay en el versículo 1. Pero si usted, estando en la casa, en el lugar de trabajo, en la escuela y donde quiera que usted se mueva, usted hace todo lo contrario a lo que dice la Escritura, lo que usted le está cantando al Señor es: Señor, yo quiero ser lo que no quiero ser. Así es. Porque Pablo no está diciendo aquí es que el Señor va a presentar su cuerpo como un sacrificio vivo. No, está diciendo: ustedes son responsables de presentar su cuerpo como un instrumento de santidad para Dios, como un altar de adoración. Entonces, si nosotros usamos nuestros miembros para pecar y luego venimos aquí a la iglesia a levantar las manos, a decirle al Señor: ay, cuánto yo te amo, y usted llora y usted gime y hace de todo, pero en su casa, en su trabajo, usted usa su cuerpo para pecar, entonces usted no está dando un culto racional a Dios. Porque escuche esto que le voy a decir: el llamado de Pablo es a usar la razón. Esta palabra racional tiene que ver con la razón. Y cuando nosotros razonamos, nosotros podemos mirar un ejemplo tan sencillo como este. Solamente imagínese esto: una señora que no tiene nada. No tiene casa, no tiene cama, no tiene vajillas, no tiene muebles, vive debajo de un puente. Y por algún motivo esta señora se inscribe en esas ofertas del gobierno para darle casa con todo: muebles, vajilla, televisor y todo lo que necesita usted en la casa. Entonces, esta señora la inscriben para esos beneficios y luego la llaman y le dicen: señora, usted ha sido la ganadora de una casa con esto y con aquello. Esta casa se la otorga el gobierno de la República. Seamos sinceros, usted como esa señora, usted es esa señora, usted se iría pensando que el presidente de la República va a venir hasta donde usted está y con lágrimas en los ojos le va a decir: señora, gracias por haber recibido ese regalo. ¿Usted cree que eso va a pasar? Que el beneficiario va a venir llorando con gratitud ante el beneficiario, ante el beneficiado. Eso no pasa. O sea que lo que Pablo está diciendo aquí es que nuestra reacción por la misericordia de Dios, porque estábamos perdidos sin Cristo, porque estábamos muertos en delitos y pecados, porque íbamos rumbo a una condenación, y a causa de la gloriosa obra de nuestro Dios, nosotros deberíamos reaccionar voluntariamente como sacrificio vivo delante del Señor. ¿Por qué? Porque el beneficio lo recibimos nosotros. Escucha lo que le voy a decir: Dios no necesita nada de nosotros. Dios es pleno, Dios es suficiente en sí mismo. Los beneficiados de la obra de redención somos nosotros. Entonces, en base a eso, somos nosotros los que debemos tomar la iniciativa y reaccionar. ¿Cómo? Presentando nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. En eso consiste, mis hermanos, el sacrificio de adoración de nuestro cuerpo. En alejarnos del pecado, en morir al viejo hombre, en renovar cada día nuestra mente y nuestro corazón y también nuestro cuerpo para el Señor. Ahora, yo soy consciente que alguno de ustedes ahí probablemente pudiera decir algo como esto: hermano, la verdad, ¿qué tan difícil es llevar a la práctica todo esto? Yo le digo algo: si usted tiene un pie en el mundo y otro pie en Cristo, no es difícil, es imposible. Para que no sea imposible, para que sea algo natural en nosotros, tenemos que morir al mundo. Si no morimos al mundo, no vamos a presentarnos delante de Dios como ese sacrificio.
El Señor no va a aceptar la alabanza que usted y yo le demos. Entonces la pregunta necesariamente, a causa de que muchos podrán pensar que es difícil, la pregunta es, ¿qué debemos hacer los cristianos para lograr ser, no hacer, para lograr ser ese sacrificio vivo para Dios? ¿Qué debemos hacer? La respuesta está en el versículo 2. Hay dos mandamientos en el versículo 2, nos los presenta el apóstol Pablo. Uno de ellos es un mandamiento negativo y el otro es un mandamiento positivo. El primer mandamiento que recibimos en el versículo 2 es: no os conforméis a este siglo. Es un mandamiento negativo. Y el segundo mandamiento es: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esas son las dos cosas que Pablo nos está planteando para que usted y yo podamos ser esos sacrificios vivos para Dios. En primer lugar, Pablo nos dice: no se conformen a este siglo. Seamos sinceros, esta palabra que aparece ahí es la palabra mundo. Y ya lo hemos explicado en algunas ocasiones que esta palabra mundo no se refiere a las personas como tal, ni tampoco se refiere al globo terráqueo ni a la creación de Dios, sino que se refiere al sistema, a las filosofías que están adoptando aún los mismos cristianos, donde no importa lo que usted haga, no importa cómo usted viva, siempre usted va a ser un hijo de Dios. Siempre la misericordia de Dios va a reposar sobre usted sin importar lo que usted haga. Eso enseñan en muchos lugares hoy en día. Y esa no es una filosofía que nosotros los cristianos debemos abrazar, porque eso es una filosofía satánica. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí es: no se dejen amoldar al sistema del mundo. Cuando usted coge un molde y usted echa algún producto, el producto sale de acuerdo al molde en el que usted lo deposite. Usted echa para hacer una crema, lo que nosotros conocemos como una crema, usted usa un vaso, y la crema ¿cómo sale? Como es el vaso. La crema muestra lo que es el vaso. Lo que Pablo está diciendo es: no se parezcan al sistema de filosofías. Lo que Pablo está diciendo es: rebélense en contra de toda filosofía que vaya en contra de la palabra del Señor. Y en segundo lugar dice: sean transformados por medio de la renovación del entendimiento. Y de la única manera, mis hermanos, que nosotros podemos ser transformados es a través de la palabra del Señor. No hay otra manera. Por eso ese sistema de filosofía que va en contra de los principios, los mandamientos, las ordenanzas de Dios, debemos rebelarnos contra ellos con todo el corazón. Y debemos buscar esa transformación a través de las Escrituras. La palabra que Pablo usa ahí es la palabra metamorfosis, es decir, ese proceso en el que una oruga pasa a ser una mariposa. Hay un proceso de transformación en esa oruga hasta que llega a ser una mariposa. Lo que Pablo está planteando básicamente aquí es que a medida que nosotros vamos a las Escrituras, a medida que nosotros vamos conociendo a Cristo, por medio de ellas, usted y yo vamos sufriendo una transformación que cada día nos lleva a una madurez espiritual. Y esa madurez espiritual no solamente nos lleva a hacer un sacrificio vivo y aceptable delante de Dios, sino que nos lleva a renunciar a las cosas del mundo. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Tenemos que sufrir esa transformación. Solamente la palabra de Dios es la que produce vida. Jesús lo dice muy claramente. Los judíos no entienden lo que Jesús está hablando y Cristo les dice: no, sencillo, ustedes no entienden, porque yo les estoy hablando, es espíritu y es vida, y ustedes son terrenales.
Ustedes no han nacido de nuevo. Ustedes no tienen el Espíritu Santo. Por consiguiente, no pueden entender las verdades espirituales que yo les estoy diciendo. Ahora, lo que Pablo está planteando aquí es que cuando nosotros conocemos a Cristo, mis hermanos, a través de la Escritura, Cristo se hace tan precioso para nosotros. Cristo se hace tan deseable para nosotros. Cristo se convierte en el todo para nosotros y nosotros queremos ser el molde de Cristo. Lo queremos imitar de tal manera que nos queremos parecer a Él. Bueno, la verdad es que nosotros nos convertimos en lo que adoramos. Esa es la realidad, nos convertimos en lo que adoramos. Mire lo que el apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios en su segunda carta, capítulo 3, versículo 18, les dice. Él está hablando acerca del evangelio del Señor Jesucristo. Ese es el tema que él está tratando aquí, el evangelio de Cristo. Y él enfocándose en la persona de Cristo específicamente, porque bueno, ya sabemos que cuando hablamos del evangelio, cuando decimos la palabra Biblia, las escrituras, estamos refiriéndonos a Cristo. Cristo es el evangelio, Cristo es la escritura, Cristo es la palabra y todo lo que se deriva de este libro. Estamos hablando acerca de la persona de Cristo. Entonces mire lo que él dice, hablando acerca del mensaje del evangelio y de Cristo mismo. Por tanto, vuelve y usa la misma palabra. En consecuencia, lo que les he venido mostrando acerca de Cristo, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Lo que Pablo está diciendo aquí es que cuando usted y yo vamos a la Escritura, nosotros contemplamos a Cristo cara a cara. Pero hay algo que nosotros no podemos ignorar. En aquella experiencia que tuvo Moisés en el monte Sinaí, nadie lo acompañaba. Él estaba solo. ¿Y sabe cuál es la ventaja del nuevo pacto? Que Pablo dice, dice, por tanto, nosotros todos. No está diciendo el pastor de la iglesia, el diácono de la iglesia, los de la alabanza. Está diciendo nosotros todos, mirando a cara descubierta. O sea, aquí ya Cristo no nos muestra la espalda, se nos muestra tal y como es. ¿En dónde? En la revelación de la Escritura. Dice, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Luego dice, somos transformados de gloria en la misma imagen. A medida que vamos a la Escritura y contemplamos a Cristo en el Antiguo Testamento, en Génesis, en Éxodo, en Levítico, vamos a los profetas, ahí lo vemos. Lo que vamos sufriendo es una transformación interna y la gente que puede ver en nosotros a Cristo, si permitimos que la palabra obre, claro está. La gente empieza a ver a Cristo en nosotros y lo primero que dicen es, uy, este ya no es el mismo. Este mentiroso ya no dice mentiras. Este borracho ya no toma sino agüita. Esta chismosa ya no se mete en lo ajeno. Este mujeriego ya parece que no le gustan las mujeres porque solo tiene una. Eso es lo que dicen de nosotros los cristianos. Bueno, por lo menos es lo que deberían decir, porque a medida que nos acercamos al Señor, somos transformados en la misma imagen. Y luego dice, ¿cómo? Por el Espíritu del Señor. Escuche. No podemos acercarnos a la Escritura en nuestra propia carne. En la carne no podemos ir a la Escritura. Necesitamos ir en dependencia del Espíritu Santo del Señor. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que hace la obra en el creyente. Mire lo que dice Pablo.
Allá en el capítulo 4, versículo 6 de Segunda de Corintios dice: porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento, escuche, del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Lo que Pablo está diciendo aquí es que de la misma manera que Dios ordenó en Génesis capítulo 1 versículo 3 que fuera la luz, ¿y qué pasó? Y la luz fue hecha. De esta manera, cuando Dios ordena que una persona nazca de nuevo a través del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que hace la obra de transformación. Y no solamente el Espíritu Santo trae el pecador de las tinieblas a la luz, sino que es el Espíritu Santo el que ilumina el entendimiento para que conozca la gloria de Dios en la persona del Señor Jesucristo. Así que si nosotros vamos a la Escritura simplemente en la carne y no vamos en dependencia al Espíritu Santo, no vamos a recibir el beneficio de ser transformados por el Señor. Ahora, no sé si ustedes notaron que Pablo plantea que este ejercicio no debe hacerse de vez en cuando. Este ejercicio hay que hacerlo todos los días. Todos los días. Hay que ir todos los días buscando a Cristo en la Escritura, y de seguro el que lo busca lo encuentra. Como Él dice: el que me busca me encuentra, el que toca yo le abro. Porque el propósito de Dios es que todos procedan al arrepentimiento, y obviamente para arrepentirnos necesitamos conocer a Cristo. Necesitamos sufrir esa transformación. Necesitamos que nuestra vida sea transformada de gloria en gloria y parecernos cada día más y más al Señor Jesucristo. Yo creo que verdaderamente este pasaje termina diciendo algo que muchos de nosotros quizás no hemos entendido. Porque el propósito por el cual necesitamos nosotros recibir esa transformación es para poder hacer la voluntad de Dios. Porque Pablo dice: por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No simplemente hay que ir a conocer la Escritura para ser el mejor teólogo de la iglesia. No es para ir y mostrarle a la gente que está perdida y que yo soy el más santo. No, es para que nosotros podamos comprender la voluntad de Dios y vivamos en la voluntad de Dios. Es para que aprendamos a obedecer a Dios y vivir para su gloria. Para eso necesitamos que la Biblia haga un efecto transformador en nuestra mente y en nuestro corazón. Y si miramos el personaje que nosotros tomamos al principio, Noé fue un hombre que no se conformó a ese siglo donde estaba viviendo. Noé era diferente a la generación. ¿Y sabe por qué Noé marcaba la diferencia? Porque Noé creyó tanto a la palabra del Señor que inmediatamente Dios le dio la orden: prepare ese barco para que se salve con su familia. Noé dijo amén. ¿Y qué hizo Noé? Señor, entonces hágale, mándeme usted el material y venga y me ayuda. No, Noé se encargó de la construcción. Noé fue el que se encargó de construir el arca como muestra de que estaba sometido en obediencia a Dios. Nosotros necesitamos rendir nuestro cuerpo, necesitamos rendir nuestra mente y nuestro corazón para mostrar verdaderamente que creemos a Dios, a su palabra, y que estamos viviendo en su voluntad. Así que yo creo que lo que nos queda después de este mensaje es meditar verdaderamente cómo estamos viviendo delante del Señor. Medite ahí donde usted está con relación a este mensaje. En primer lugar, medite, mi hermano y mi hermana, en base a las misericordias de Dios. ¿Cómo reacciona usted cada mañana cuando se levanta? Porque Lamentaciones dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Por ahí hay una canción que dice que estamos tan acostumbrados a que mañana vamos a amanecer, que amanece como si nada pasara.
como si el Señor estuviese obligado a darnos un día más. Tenemos el alimento y ni siquiera damos gracias a Dios porque pensamos que el alimento nos lo ganamos nosotros. ¿Cómo estamos con relación a la gratitud en base a la misericordia de Dios? ¿Para qué estamos usando nosotros nuestros miembros? Sus manos, ¿para qué las usa? Sus pies, ¿para qué los usa? Mis hermanos, si hay algo que yo he podido aprender en la vida cristiana, es que la danza debe formar parte del pueblo de Dios. Les voy a decir por qué. Cuando nosotros no éramos cristianos, nos invitaban a la parranda, y aún los que no sabíamos bailar, no nos daba vergüenza hacer el oso. Eso brincábamos y saltábamos y, mejor dicho, bailábamos hasta con la escoba y no sabíamos bailar. Cuando íbamos al estadio, los hinchas de fútbol, allá alabábamos el equipo, literal. Y cantábamos los goles y quedábamos afónicos y vinimos a la iglesia y parece como si viniéramos a un velorio. ¿Para qué tenemos esta boca si no es para cantar voz en cuello, como dice el salmista? ¿Para qué? ¿Para qué tenemos las manos si no es para batirlas? ¿Para qué tenemos los pies si no es para moverlos? Y por último, necesitamos meditar en qué valor le damos a las Escrituras. ¿Cuál es el valor que le estamos dando a la Escritura? Verdaderamente estamos yendo de manera regular a la Escritura, como dice el pasaje, para conocer a Dios, para mirar a Cristo cara a cara y parecernos a Él y comprobar cuál es su voluntad y llevarla a la práctica. Creo que usted, al igual que yo, debería sentir lo que yo sentí cuando estaba preparando este mensaje, porque yo sentí vergüenza delante del Señor. ¿Y sabe por qué sentí vergüenza? Porque yo soy consciente de que no soy el hombre que debería ser. Y yo creo que ustedes también. Que el Señor nos ayude. Que el Señor siga teniendo misericordia de nosotros y siga preservando nuestros días para que usted y yo podamos cumplir con la responsabilidad que tenemos en Dios. Presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. No conformarnos a este siglo, sino buscar una transformación por medio de la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre Santo de la gloria, una vez más te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, tu palabra nunca llega vacía. Señor, tu palabra siempre llega a la necesidad y a la expectativa de tu iglesia. Yo oro, Señor, para que esta palabra como espada siga penetrando nuestro corazón y por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra falta de santidad y consagración, esa espada nos hiera, nos cause dolor, nos cause vergüenza. Y que luego tu bálsamo de sanidad repose sobre nosotros y el deseo y el anhelo de vivir una vida ferviente, una vida apasionada por ti, una vida que dé testimonio de ese Cristo glorioso que murió en la cruz y que ahora por medio de la Escritura quiere transformarnos a la imagen, Señor. Dios mío, ayúdanos a morir a todos nuestros ídolos, Padre Santo. Porque de verdad tenemos tantos ídolos, mi Rey amado. El salmista en el Salmo 115, Padre, dice que los ídolos tienen boca y no pueden hablar. Tienen manos y no pueden palpar. Tienen pies, mi Señor y mi Dios amado, pero no pueden andar, Padre Santo. Pero concluye diciendo que todos aquellos que los fabrican y que todos aquellos que confían en los ídolos muertos son semejantes a ellos, Padre, porque finalmente, Señor, terminamos pareciéndonos a aquel objeto de adoración. A veces el objeto de adoración, Señor, somos nosotros mismos. Nosotros somos esa estatua de oro que ha sido levantada en el altar de nuestro corazón. A veces es el mismo trabajo, o el esposo, o la esposa, o el hijo, o la hija, o el estudio,
o esa posesión que tenemos, Señor, puede ser el ídolo, Padre, y por eso te rogamos que nos lleves junto, o más bien, Señor, como Gedeón, nos lleves a derribar esos Baales, Señor, que hay en nuestro corazón. La responsabilidad de derribar los Baales es nuestra, Señor. La responsabilidad de presentar nuestros cuerpos como un sacrificio de adoración es nuestra. La responsabilidad, Padre Santo, de aborrecer el mundo, sus filosofías, sus creencias religiosas y sus prácticas, Señor, es nuestra. Y la responsabilidad de ir a la Escritura para contemplar la gloriosa persona de Cristo, para ser transformados a su imagen, para ser transformados de gloria en gloria, Señor, y comprobar cuál es tu perfecta voluntad y llevarla a la práctica, Señor. Esa responsabilidad es nuestra. Pero sabemos, Señor, que tú eres el que pone el querer como el hacer. Así que ayúdanos, Señor. Ayúdanos a dejar de lado la pereza. Ayúdanos, Señor, a dejar de lado la apatía, la arrogancia, la indiferencia, la ingratitud y todas aquellas cosas que nos separan de ti, Señor. Ayúdanos a ser esclavos, esclavos gozosos de la persona gloriosa del Señor Jesucristo. Ayúdanos a vivir en una vida de servicio constante y continuo, a morir cada día más y más al pecado, como nos dice Pablo, Señor, que el pecado no sea nuestro rey, que el pecado no se enseñoree de nosotros, sino que nuestro rey sea el glorioso Salvador, quien murió en la cruz por nuestros pecados. Bendice este pueblo, ayuda a este pueblo, Señor. Todos aquellos que están desanimados, Padre Santo, sigue obrando en ellos, sigue obrando en la salud del pastor de la iglesia, dándole sabiduría, sigue haciendo de él un esclavo para la gloria de tu santo nombre. Bendice, Señor, los que sirven en esta iglesia y aquellos que aún, Señor, siguen sentados en la silla. Desarráigalos de ahí de la silla, Señor, y haz que te sirvan, porque hay tanta necesidad, Señor. Hay tantas personas que necesitan escuchar este mensaje de salvación y sobre nuestros hombros recae tal responsabilidad. Ayúdanos a ser una iglesia activa y no pasiva. Ayúdanos a ser una iglesia viva y no muerta. Ayúdanos a ser una iglesia que tiene los ojos abiertos y no una iglesia que está dormida, Señor. Ahora que salimos de este lugar, Padre Santo, llévanos en tu bendición, en tu victoria. Permítenos disfrutar este resto de tiempo, Señor, en unidad y en armonía. Y aún, Señor, todo lo que compartimos antes de salir, como es el café, Señor, que todo lo hagamos para la gloria de tu santo nombre y para el beneficio de la iglesia. Te lo pedimos dándote gracias en Cristo Jesús. Amén, amén.